todos, soy Lorena Mengíbar y para mí es un privilegio dirigirme a ustedes en este espacio Horizontes RNA. Les invito a que se acomoden y se dispongan a disfrutar de los próximos 30 minutos de las noticias más interesantes y de los hechos más sorprendentes que suceden alrededor del mundo. Compartimos con ustedes los titulares de este programa. Hoy en Horizontes RNA les comentamos que el Papa Francisco hizo un llamado de unidad a los católicos que se encuentran directamente en China. Además, les vamos a contar los detalles más interesantes de la arqueología subacuática en El Salvador. Este día en Horizontes RNA. Comenzamos abordando un tema de mucha actualidad. Nuestro compañero, el periodista Antonio Valladares, nos comenta cómo el uso de los celulares dentro de las aulas afecta el desempeño de los estudiantes. Veamos a continuación. Según estudios, 7 de cada 10 escolares del área metropolitana tiene celular, y un buen porcentaje de ellos los lleva a sus centros de estudio. Y es que el teléfono móvil, además de facilitar la comunicación, también se convierte en una herramienta de estudio. Pero el tema es complejo de abordar. Incluso entre los mismos jóvenes continúa un debate de los pro y los contra del uso del celular en los centros educativos. Podemos poner videos, ejemplos, o sea, audiovisuales para que podamos entender más. Yo prefiero leer un libro a investigar en el internet, ya que en el internet no te dan las cosas claras como en un libro. La facilidad de acceso a información, dicen unos, es un elemento que no se puede obviar, mientras que otros, por su parte, opinan que son un distractor a la hora de recibir clases. Sin embargo, docentes están utilizándolo como una herramienta de trabajo. También incluso podríamos del mismo teléfono llevar un video, por ejemplo, para proyectarlo sobre el tema que en ese momento estamos desarrollando. El profesor Oscar Flores es uno de los profesionales que se ha valido de aparatos celulares para explicar con referencia la información a los estudiantes. Por ejemplo, digamos que tenemos dudas sobre cómo se define un término, digamos, en el campo de biología o en el campo de química, pues realmente podríamos consultar. Es un recurso que bien aprovechado puede ayudarnos, claro, se puede utilizar siempre y cuando, digamos, sea el maestro el que autorice el uso del teléfono. Su postura la respaldan otros docentes, quienes aseguran que se debe tomar en cuenta los adelantos de la tecnología y no intentar luchar contra la corriente. A su juicio, las clases incluso pueden ser más dinámicas. Sí permito el uso de los celulares como una herramienta, ¿verdad?, que les va a facilitar a ellos innovar, conocer y poner en práctica la tecnología de punta. Hasta para manualidades sirven los aparatos a los jóvenes. A veces ellos necesitan buscar imágenes, buscar alguna referencia, algo que les pueda servir para saber qué es lo que van a desarrollar en la actividad. Es una materia que también podría trabajar con música. Aún así, los riesgos persisten. Muchos de ellos son compulsivos, no pueden estar un momentito si no están con el aparato. Si usted se fija, salen al recreo y en vez de distraerse de otra manera, están con el teléfono. En el mejor de los casos, el teléfono se convierte en un suplente de juegos tradicionales, pero también hay casos donde estudiantes llevan al límite la dependencia a los celulares. Hay alumnos que durante la clase de educación física se las inventan que les duele la cabeza, que tienen dolor en cualquier parte del cuerpo, para quedarse fuera de la clase de educación física y quedarse con el teléfono. Respetar las reglas del centro escolar, pedir permiso para usarlo y valorar el privilegio de tener aparato móvil son algunos de los consejos que los jóvenes deben tomar en cuenta si poseen un celular para prevenir que el teléfono se convierta en un aparato distractor. Con imágenes e informe de Antonio Valladares,
Y de El Salvador nos trasladamos hasta México, donde ha llamado muchísimo la atención el fenómeno de la delincuencia y donde muchas personas incluso se ven obligadas a portar un teléfono celular falso para entregarlo en caso de un asalto en el transporte colectivo. Una realidad que podría ser bastante similar en todos los países de la región latinoamericana. Los robos a mano armada se han vuelto tan comunes en el transporte público en la Ciudad de México que algunos pasajeros llevan consigo celulares falsos para entregar esos en caso de que sean asaltados. Son útiles cuando se trata de engañar a los delincuentes armados que generalmente atacan en los autobuses urbanos, grandes y pequeños, que transportan a la gente entre la Ciudad de México y sus suburbios pobres que la rodean. La profesora Marta Patricia Rosiles Estrada fue víctima de este tipo de robo. Porque ahora pues tenemos que cuidarnos hasta de llevar dinero, porque si no los asaltantes se enojan y corre uno el riesgo de que inclusive por no llevar nada lo maten. En los primeros 4 meses de 2019 hubo un promedio diario de 70 asaltos violentos en la Ciudad de México. Alrededor de 2/3 se realizan contra transeúntes y el resto se divide casi por igual entre los pasajeros del transporte público y los automovilistas que son atracados durante la luz roja del semáforo o en medio de los embotellamientos viales. Entre 2017 y 2018, los asaltos de este tipo aumentaron un 22%. El Domi aquí se ha vendido aproximadamente de hace 14 años. Pero generalmente el uso era exhibición. Ahora lo buscan para proteger sus celulares. Les dicen, dame tu celular, dame todo, y ya la gente mucha sabe que da el teléfono rápidamente, porque es cuestión de segundos, entonces pues dan estos teléfonos. Ya el delincuente pues a veces no se percatan. Los teléfonos de señuelo tienen un costo de entre 300 y 500 pesos por pieza, equivalentes a entre 15 a 25 dólares. Tienen pantalla de inicio y los modelos son idénticos a los originales, pero por dentro su procesador es tan ligero que se les ha agregado una pieza de metal que le sume peso para que sea similar al teléfono de verdad. Sin embargo, el vendedor Axel admitió que la víctima se vería en problemas si el ladrón se da cuenta que le dieron un simple señuelo. Debido a eso, algunos intentan una estrategia diferente. Gastan un poco más para comprar un segundo teléfono que sea más barato, pero real. Ahora cambiamos radicalmente de tema y nos enfocamos en las mujeres embarazadas o en las madres que seguramente han cuidado muy bien de su estado de salud durante todo el embarazo, pero que según un reciente estudio lanzado en Estados Unidos, descuidan su salud personal luego de los primeros 4 meses después del parto. Los meses de cuidados prenatales significan numerosas visitas médicas, todas centradas en la salud tanto de la madre como de su bebé. Pero, ¿qué pasa luego del nacimiento? Muchas madres dicen sentirse abrumadas. Las mujeres han dado a luz desde siempre y es una experiencia compartida. Sin embargo, yo me sentí muy sola y no sabía cómo pedir ayuda. Este delicado periodo se conoce como el cuarto trimestre. El cuarto trimestre es abrumador y no creo que ninguna madre esté completamente preparada para él. Una encuesta realizada por la firma Orlando Health encontró que más de 1 en 4 nuevas madres no planificó su propia gestión de salud después del parto. Es muy importante que las nuevas mamás hagan un seguimiento con sus parteras o médicos, idealmente lo antes posible. 40% de ellas se sintió abrumada o deprimida. Para las madres pobres es mucho peor. Otro estudio muestra que el cuarto trimestre es más duro para las madres hispanas y afroamericanas. Muchas de estas madres que tienen bajos ingresos a menudo no pueden pagar el alto costo asociado con una dieta saludable o hacer ejercicio con regularidad o simplemente encontrar tiempo para cuidarse. El profesor Keith dice que las políticas de salud deben cambiar para que incluso las madres pobres puedan satisfacer sus necesidades de salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Estamos de regreso, gracias por estar pendientes de Horizontes RNA. Ahora el periodista Luis Alberto López nos comenta las causas y los motivos de la destrucción de la biodiversidad en El Salvador. A continuación los detalles. En el territorio salvadoreño hay más de 150 especies de animales en peligro de extinción y más de 180 amenazadas, al igual que más de 150 especies de plantas. Es una alerta para el rescate y conservación de la biodiversidad.
la biodiversidad del planeta está reduciéndose en forma alarmante. Hay más de 1 millón de especies que van en camino de extinción. Y de ese millón, uno se llama Homo sapiens, que somos nosotros los que nos llamamos humanos. Cada hojita tiene una función en la naturaleza. Y para que tenga existencia es como una telaraña. Que usted a una telaraña le puede ir cortando hilos, pero no sabe cuál va a ser el hilo que va a cortar, que va a destruir toda la telaraña. Eso sucede con la biodiversidad. Las especies juegan un papel importante en el equilibrio biológico que se mantienen en los ecosistemas. En ese sentido, muchas de estas especies participan en el control de aquellas especies que pueden considerarse plagas y que pueden ocasionar alguna enfermedad en el ser humano. La vida silvestre es necesaria para conservar un medio ambiente sano y equilibrado, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. La pérdida de estos recursos, sin duda, tienen implicaciones en el desarrollo normal de la población y la naturaleza. La importancia de estos bienes ambientales de los cuales dependemos. Y dependemos de una gran cantidad de medios de vida, de alimento, medicina, refugio para muchas especies. Al haber una extinción masiva de estas especies, lo que sucede es que todas estas especies que son plagas y que generan problemas en la salud humana se van a ir hacia arriba. Entonces el Estado va a tener que invertir en tratar de controlar estas plagas. Lo mismo nos está diciendo el cambio climático. Va para arriba la temperatura, van para arriba las sequías, van para arriba las grandes inundaciones, van para arriba las enfermedades. Si en un lugar pues ya no hay para alimentarse, ya no están los árboles donde ellos pueden estar, entonces ellos migran, y si se van a otro lugar, a otro hábitat, pues entonces ahí mueren. El cambio climático, la mala planificación y la falta de conciencia de algunas personas son las mayores amenazas de la biodiversidad. Lo más común es la pérdida de ecosistemas, producto del cambio en el uso de suelo para urbanizaciones o para agricultura. Son dos de las cuestiones que terminan afectando grandemente a estas especies. Todo es una cadena. El cambio climático, la contaminación, es acción realmente del ser humano. En la ecología debemos comprender que todo depende de todo. Entonces, cuando destruimos una de las especies, estamos trayendo consecuencias para otras especies. Entre las especies en peligro de extinción están el caimán, el cocodrilo, la tortuga, el gavilán ceniza y pecho blanco, el colibrí, el puma, entre otros, al igual que árboles como el pino, mangle dulce, caoba, cedro y otras más. La especie que en más peligro está es la especie humana. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Sin lugar a dudas, un tema que nos mantiene muy atentos, la protección del medio ambiente, de la flora y la fauna de toda la región centroamericana. Pues bien, ahora siempre nos quedamos en El Salvador y vamos a explorar un tema muy poco conocido en esta región. Vamos a hablar de la arqueología subacuática y los nuevos proyectos que estarían a disposición para poder seguir explorando esta área del conocimiento de mucho interés para todos. El desarrollo de algunas sociedades ha estado vinculado a la actividad marítima, pero más allá del sol, la arena y el agua bajo el mar, frente a la costa salvadoreña se esconde un tesoro. Acompáñeme a descubrir el patrimonio subacuático de El Salvador. Que vagan por este puerto. Muy cerca de la bocana está la nave encallada. Con tan solo 8 años, Candy le dedica un poema a un patrimonio marítimo de El Salvador que se ubica en Acajutla. Los barcos marcaron un avance comercial en el país a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y por su geografía Sonsonate es el lugar ideal para potenciar el comercio, pero también en esa zona hubo naufragio de naves, lo que ahora forma parte del patrimonio subacuático. El patrimonio cultural marítimo básicamente son todos los vestigios dejados por el ser humano, que al ser estudiados nos da información sobre las sociedades del pasado. En
En 1904, el SS Colón naufragó a 200 metros de la desembocadura del río Sensunapán. Más de un siglo después, este pecio, como se les conoce a las partes de navíos en estas condiciones, son considerados un patrimonio marítimo. El arqueólogo Roberto Gallardo nos habla de este tesoro. Que está en la playa de Acajutla, muy importante también, construido en 1872 y colisionó con el arrecife en 1904. Sí, el Colón, imagínate, el Colón estuvo en la construcción del canal de Panamá por los franceses, estuvo transportando tropas de California a Filipinas, ¿verdad?, durante la guerra entre España y Estados Unidos. Gallardo tiene una trayectoria de más de 2 décadas como arqueólogo y se dedica a investigar el patrimonio marítimo de El Salvador. En total, son 11 embarcaciones registradas como patrimonio a lo largo de la costa salvadoreña. Después del Colón, nos vamos al área natural protegida de los Cóbanos, donde tenemos 3. El Douglas, el Cheribón y el Columbus. El Columbus muy importante, bastante antiguo también. Casco de madera, uno de los vapores más antiguos en el Pacífico. El Columbus fue construido en 1846, es bastante antiguo, es de los más antiguos que tenemos registrado y colisionó con el arrecife en 1861. A la Libertad, y ahí tenemos el San Blas. El San Blas está en la playa San Blas, por eso se llama la playa. Ahí están los restos, un sitio bonito. El Cheribón se hundió en 1902, también colisionando con el arrecife, ¿verdad? El Douglas fue construido en 1872 y se hundió en 1890. Nosotros, los arqueólogos, consideramos esa como la primera investigación arqueológica. Y luego nos vamos a oriente, a Jiquilisco, a la bahía de Jiquilisco, donde hemos registrado el PSJ-1, que es un barco enterrado, un vapor enterrado bien interesante porque es un caso único aquí en Centroamérica. Después del PSJ-1 tenemos el Honduras, otro vapor importante que se encalló enfrente ahí en la costa de Jiquilisco. Después del Honduras tenemos el Kirkdale, que era un velero, ese no era vapor, ese era velero con casco de hierro, que se hundió en la bocana, saliendo hacia el mar, llevaba un cargamento de madera, era bastante pesado y encalló en la arena, el Kirkdale. Y el lugar es interesante porque el lugar le llaman la Guirdalia, ahí van a pescar la gente local y le llaman la Guirdalia por el nombre, Kirkdale Guirdalia, ¿verdad? Pero también los puertos significaron un avance en el comercio del país. Los registros arrojaron que el puerto de Acajutla cambió 4 veces. Primero estaba en la playa, hacia el oeste de aquí. Eso fue durante la época de la colonia. Luego en 1802 pasó al segundo lugar que tenemos aquí al fondo. Todavía se logra ver los restos del muelle de hierro. Aquí estuvo entre 1802 y 1900. Este lugar particularmente es muy importante históricamente. Aquí llegó el primer vapor, el primer barco de vapor. De aquí salió el primer ferrocarril en 1882 de Acajutla hacia Sonsonate y en 1900 se trasladó nuevamente a la playa donde estuvo hasta 1955. El patrimonio viene con el paso de los años, sumando aportes culturales como los de Candy. Don José, como muchos, desconocía que vivía en una zona de riqueza cultural. Eso lo inspiró para escribir poemas. Yo escribo de la década de los 70. Entonces, desde esa época para acá es demasiado el trabajo que tengo. Y hace muchos años yo le escribí a ese muelle viejo. Los protagonistas de nuestra historia tienen un mensaje para las futuras generaciones, porque conservar el patrimonio es una de las mejores herencias para los jóvenes de ahora, que serán el futuro. Yo quisiera de que sí hubiera turismo,
para que vivan mejores las personas que sobreviven ahí en esa zona. Si conocemos la historia de los restos de este muelle, de los barcos hundidos, adquieren un valor cultural. Acajutla, Acajutla, junto a tu muelle, que hoy muere de tristeza y soledad, se ahogan mis recuerdos como la tarde, se escapa lentamente en la oscuridad. Con imágenes de Alfredo López, Inmar Batres. Y por primera vez en 8 años, un grupo de trabajadores entró en una mina de carbón en Nueva Zelanda. Esto después de una tragedia que dejó lamentablemente a casi 29 personas fallecidas. Veamos cuáles fueron los comentarios y la actitud de muchos de los familiares de las personas afectadas. Cuadrillas de trabajadores entraron en una mina de carbón subterráneo por primera vez desde que una explosión de metano causó la muerte de 29 personas hace más de 8 años. Esto generó esperanzas entre los familiares de las víctimas de que se puedan hallar los cadáveres y evidencia que deriven acusaciones penales. Esta madre que perdió a su hijo a causa de la explosión dijo que las familias estaban muy agradecidas. Fue muy conmovedor, dijo, y agregó que mantiene la esperanza de algún día obtener justicia para las víctimas. 2 trabajadores escaparon de la mina después de la letal explosión de noviembre de 2010. Tras varias explosiones más, la mina fue sellada. El anterior gobierno conservador de Nueva Zelanda determinó que la mina seguía siendo demasiado insegura para volver a ingresar, pero el gobierno liberal elegido en 2017 reexaminó el tema y permitió el acceso. Rosalba Ruiz, Associated Press. Estamos de regreso, somos Horizontes RNA. A continuación les vamos a presentar parte del mensaje que dio el Papa Francisco a la comunidad católica en China, una comunidad que está bastante dividida precisamente por la elección de los obispos que van a dirigir esta parte de la religión católica en esta parte del mundo. Veamos a continuación su mensaje. El Papa Francisco instó el miércoles a la dividida comunidad católica china a que se reúna en comunión, en un intento de cerrar décadas de divisiones tras un histórico acuerdo con Beijing sobre los nombramientos de obispos. Francisco hizo una petición especial al final de su audiencia semanal, señalando que el 24 de mayo era un día de celebración en China dedicado a la Virgen María. El Papa elogió a los católicos de China que entre sus dificultades y esfuerzos diarios siguen creyendo, confiando y amando. Les instó a ser testigos de la caridad y la fraternidad, siempre unidos en la comunión de la Iglesia Universal. Nella comunione della Chiesa Universale. Prego per voi e vi benedica. Los aproximadamente 12 millones de católicos chinos están divididos entre los adscritos a la iglesia oficial y los que siguen una iglesia clandestina leal al Papa. El acuerdo de 2018 aspira a unificarlos y que todos los obispos estén en comunión con el Vaticano. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y de China nos trasladamos hacia Venezuela, donde están echando mano algunas de las organizaciones de ayuda para poder enviar a través de criptomonedas directamente la ayuda de las personas que lo están necesitando, echando mano de la tecnología ante esta crisis que ya lleva varios meses afectando a los venezolanos. Algunas organizaciones de Estados Unidos están utilizando ahora las criptomonedas como EOS y Bitcoin para enviar ayuda directamente a los necesitados, eludiendo a los bancos y las empresas que manejan las remesas. En algunas familias venezolanas, los padres se saltaban comidas para que sus hijos pudieran comer porque la hiperinflación del país consumió los ahorros de la familia, pero consiguieron cierto alivio cuando una trabajadora social los inscribió en un programa gestionado por una empresa de Silicon Valley para enviar donaciones en criptomoneda a cientos de familias venezolanas. Así pueden recibir cada semana un depósito en monedas EOS a través de una aplicación de celular, cambian el dinero digital por moneda local a través de transferencias por internet. La meta es que nosotros, un país en crisis con devaluación monetaria como la que vivimos en Venezuela, nosotros podamos ir ahorrando en otro tipo de moneda que es cierta, que es tangible, y que es fácil de cambiar a la moneda de uno, y no se nos devalúe nuestros ingresos. Eso fue lo que yo les explicaba a mi gente, pues.
Pero la trabajadora social que reclutó a participantes del proyecto Give Crypto en Barquisimeto lamentó que había tenido que dejar a los más pobres y necesitados fuera del programa porque no tenían teléfonos celulares inteligentes con sistemas operativos modernos. Existen otros obstáculos como la falta de electricidad o la inestabilidad de las conexiones y también un riesgo financiero debido a las bruscas variaciones de valor de algunos activos como Bitcoin, pero en Venezuela, donde el bolívar ha perdido 2/3 de su valor este año, algunos están dispuestos a probar suerte con esta tecnología. Anne-Marie García, Associated Press. Y ahora también nos disponemos a conocer la historia de un cantautor venezolano que se encuentra radicado actualmente en Nueva York y que está generando controversia con las letras de sus canciones. Veamos en qué se inspira. Danielita, del cantautor venezolano de protesta Juan Medici, se hizo viral en las redes sociales llevando la pregunta de si la canción fue escrita para la hija del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del disputado gobierno de Nicolás Maduro. Así respondió Medici a la pregunta de La Voz de América. Se trata de un llamado a la conciencia para que no se repita esa historia y para que precisamente Danielita entienda que no lo está haciendo bien y que su papá no lo está haciendo bien. Se trata de eso. Ahora, mucha gente ha asociado el tema que sí con Diosdado Cabello, con Daniela Cabello, probablemente porque consiguen similitudes y probablemente las hay. Uno como compositor, como cantautor, siempre da ciertas pinceladas en las líneas que hacen pensar ciertas cosas, pero es definitivamente el que escucha la canción el que toma la decisión de a quién le están cantando. Y en Venezuela ya tienen la opinión establecida. La protesta está en mi sangre. Desde el año 2007, Medici cambió las canciones de amor por la música protesta con temas que narran la realidad de Venezuela. Letras que contradicen la visión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha negado cualquier violación a los derechos humanos o acoso contra la oposición e inclusive rechaza ser responsable de cualquier tipo de amenaza o ataques contra aquellos que los cuestionen públicamente. Me rompieron la cabeza, me lanzaron una piedra, recibí muchas llamadas de medianoche, correos, ya sabemos dónde vives, te vamos a matar, pero siempre lo entendí como estoy haciendo lo correcto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Presión desde La Habana, los jefes muy molestos. El dictador no aguanta y quiere dejar el puesto. Están acorralados. Y es que las similitudes de las letras con la realidad venezolana le ha causado muchísima popularidad a este cantautor que, como mencionábamos, se encuentra radicado en Nueva York. Con esta información llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta media hora de noticias. Les invitamos a que se mantengan muy atentos de nuestra próxima emisión, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Feliz día para todos ustedes.